Hola, buenos días o buenas tardes. Yo soy Juan Núñez Valdés, profesor de la Universidad de Sevilla, y les voy a presentar la comunicación que hemos realizado mis compañeros Esteban Moreno Toral, Antonio Ramos Carrillo, Rocío Ruiz Altava y yo mismo, para presentarla en el octavo Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento. Como ven, la idea positiva, la comunicación la hemos titulado El mundo farmacéutico en el cine español y extranjero. La pregunta natural que surge es, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, como es lógico, de cine, tanto antiguo como moderno, al igual que del mundo farmacéutico, la farmacia antigua y la farmacia moderna. Y otra pregunta que surge podría ser, ¿cuáles son los objetivos que nos han movido a realizar esta comunicación? Bueno, pues esta comunicación surge a raíz de la intención nuestra de organizar una jornada sobre cine y farmacia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla durante el próximo curso, a imagen de algunas que ya se han realizado en otras ciudades españolas sobre esta misma temática. Y en esa jornada lo que queríamos hacer es visionar algunas películas relacionadas con el mundo farmacéutico y después comentarles una serie de coloquios posteriores a la proyección de las mismas con el objetivo que ve la idea positiva. Es el de dar a conocer a la sociedad algunos aspectos, bien positivos o bien negativos, de la actividad farmacéutica, tanto en lo que se refiere a las características personales y profesionales de los propios farmacéuticos, como relacionados con el mundo que rodea esta profesión. ¿Cuáles son los antecedentes de la farmacia en las películas? Como recuerdan, ya el cine propiamente dicho pues empezó a iniciarse el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Luis y Augusto Lumière pues presentaron en el Salón Boulevard de Capucines de París un cinematógrafo, es decir, un aparato capaz de proyectar películas sobre una pantalla. Pues bien, prácticamente desde esos inicios, el mundo sanitario, si nos referimos fundamentalmente al mundo médico y al mundo farmacéutico, pues ha estado presente en muchas películas. Así, en concreto, uno de los primeros géneros que apareció en el cine fue el de los westerns, películas ambientadas en el viejo oeste americano, en los que predominaban los indios, los vaqueros y los pistoleros. Bueno, pues prácticamente en casi todas esas películas aparecía un doctor, el conocido por todos como el Doc, que era generalmente una persona buena y que junto a otros personajes como el sheriff, los bandidos, los pistoleros, el dueño del salón y por supuesto los indios apaches, pues acaparaban toda la historia. Pues bien, una de las primeras películas de este tipo fue la titulada In Old California, estrenada en 1942, en la que el personaje central, que era interpretado por John Wayne, era un farmacéutico que ejercía su profesión en una sala de farmacia, una oficina de farmacia del momento, en donde tenía sus anaqueles y sus medicamentos, y él arreglaba todos los problemas que se le presentaban con el mortero y con sus conocimientos en vez de utilizar la pistola. Vámonos ahora a comentar algunas películas de los farmacéuticos y la farmacia en las películas de la primera mitad del siglo XX. La primera de ellas es The Pharmacist, que es una comedia corta, unos 19 minutos en clave de humor, que se estrenó en 1933. El protagonista era un farmacéutico, un personaje trabajador y bondadoso, pero sometido a su matrimonio y a sus hijas. Ella, la mujer y las hijas, pues mostraban muy poco aprecio por su esfuerzo por mantener rentable su negocio, que no iba bien, y por eso no tuvo más remedio que vender licor de contrabando bajo el mostrador y a pesar de las sospechas del sheriff local. Tanto el reparto completo como las características técnicas de esta película y sobre todo la moraleja, las consecuencias relacionadas con el mundo de la farmacia y a que podía dar lugar, tanto de esta película como del resto de las que vamos a presentar, se encuentran escritas en las comunicaciones, en la comunicación completa y no voy a comentarlas aquí por razones de tiempo. Otra de las películas de la primera mitad del siglo XX es la titulada It's a Wonderful Day, que se tradujo en España como Qué bello es vivir. Esa película la dirigió Frank Capra y se estrenó en 1946 y está basada en una novela previa de Charles Dickens. Por muchos autores y cinéfilos está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos y una de las primeras que se hizo y además de las mejores películas enmarcadas en un ambiente navideño. La trama de la película es la siguiente. En una noche buena, un hombre muy bueno pero desesperado, George Bailey, que había sido mancebo tiempo atrás en una farmacia, decidió suicidarse porque había pasado por una gran cantidad de problemas en su vida. Sin embargo, en ese momento recibe la visita de su ángel de la guarda, que le muestra todo el bien que ha hecho a todos los demás en su vida y en la farmacia en la que trabajó, y lo que hubiera sido de otras personas si él no le hubiese ayudado.
Bailey, tras esa visita de su ángel de la guarda, recapacita entonces y renuncia a su decisión de suicidarse. Una de las situaciones que le hizo ver el ángel ocurrió cuando el farmacéutico que le había contratado, el señor Gober, pues estaba preparando unas cápsulas para un niño que estaba muy malo. El farmacéutico, sin embargo, en aquellos momentos estaba completamente aturdido porque había recibido la noticia de la muerte de su hijo, con lo cual no se dio cuenta al preparar las cápsulas y por error puso en ellas un compuesto letal. Después le pidió a su mancebo, Bailey, que le llevara las cápsulas a la casa del niño, pero este, dándose cuenta del error que había cometido el jefe, pues no lo hizo, con lo cual salvó la vida del niño, a pesar de que el señor Gower, antes de darse cuenta de lo que había pasado, incluso llegó a golpearle sin agradecerse. Aquí tiene un cartel de la película It's a Wonderful Life. Pasamos ahora a los farmacéuticos y las farmacias en las películas de la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas, de las primeras, fue la titulada Farmacia de Guardia, una película española que se estrenó en 1958, que muestra en clave trágico-cómica pues todas las peripecias, los episodios que sufrió un farmacéutico y su ayudante en una noche de guardia, en la que tiene que recibir a distintos pacientes que más que ir a por medicamentos a la farmacia, lo que querían es hablar con el farmacéutico y contarle sus problemas particulares y personales. Al final de la guardia, pues el único perjudicado de toda la noche fue el farmacéutico, porque todos los demás salieron con un consejo, con una palabra de ánimo, con una ayuda, y sin embargo él no pudo haber acudido esa noche a una cita con un antiguo amor. Esta película tiene un mérito importante, pues fue la precursora en versión cinematográfica de una serie que se emitió en Antena 3 en televisión española, en televisión, entre los años 1991 y 95. Esa serie estaba protagonizada por Concha Cueto, que hacía el papel de la farmacéutica, Carlos Larrañaga, que era el esposo separado de la farmacéutica, y los hijos de los dos, Miguel Ángel Garzón y Julián González. Otra de las películas de la segunda mitad del siglo XX fue Die Apothekerin, la farmacéutica. Esta es una película alemana de terror que se estrenó en 1997. En ella, pues, la protagonista es una farmacéutica bastante extraña que conoce a un joven adinerado, un bon vivant, un viva la vida, y se casa con él, y lo que hace es usar sus conocimientos farmacéuticos, primero para provocar la muerte del abuelo de su marido, en colaboración con este último, porque querían obtener una herencia que el abuelo le iba a dejar. Y más tarde, ya obviamente, si es colaboración de este, pues para tratar de deshacerse del amante cuando descubrió que su esposo tenía un amante de este tipo. Otra de las películas fue La Farmacián de Guard, el farmacéutico de guardia traducido al español, que es una película que muestra los efectos que un farmacéutico con fuerte idea ecologista decidió luchar para tratar de eliminar los abusos de todas las personas que dañan el medio ambiente, incluyendo en ellos tanto a fumadores como a ejecutivos que experimentan con animales. Se estrenó en 2003. Otra película ya en el siglo actual es Love and Other Drugs, titulada en español Amor y otras drogas, que es una comedia dramática americana que se estrenó en 2010 y en ella se refleja la historia real de un joven que era muy atractivo para las mujeres, quien trabajaba en un mundo de la venta farmacéutica. Un día conocen una clínica, una chica muy independiente que tiene la enfermedad del Parkinson, se atraen y eso da lugar a una relación amorosa. Y en la película lo que se ponen de manifiesto de manera muy detallada son las malas prácticas de algunas compañías farmacéuticas. Continuando con las películas del siglo actual, tenemos Fire in the Blood, Fuego en la Sangre, que es una película india de 2013. En ella se muestran los impedimentos y todas las dificultades que muchas empresas farmacéuticas multinacionales y varios gobiernos occidentales pues les pusieron a los habitantes de África y otras partes de la parte sur de los continentes a la hora de poder acceder a medicamentos antivirales de bajo costo usados para el tratamiento del SIDA. En la vida real, ese bloqueo genocida causó al menos entre 10 y 12 millones de muertes completamente innecesarias. Y como anécdota, indicar que el actor William Hurt, quien después ganó el premio de la Academia, pues colaboró de forma gratuita porque sintió que la historia y el tema eran muy importantes. Y la última película que les voy a comentar es la titulada Better Living Through Chemistry, traducida al español por La Fórmula de la Felicidad, que es una comedia dramática norteamericana que se estrenó en 2014. El protagonista es un farmacéutico que tiene una vida muy aburrida y además su matrimonio no funciona, por lo que decide echarse un amante que también está casada.
La amante resulta ser drogadicta y además era amiga de un médico y el médico le facilita muchas recetas, con lo cual se sirve del farmacéutico para conseguir sus apetencias, pero a la vez lo irá introduciendo en el mundo de la drogadicción. Como ni él ni ella se plantean divorciarse de sus respectivos cónyuges, por los problemas que todo ello les pudiera provocar, pues los dos deciden planificar el asesinato del marido de ella. Como les he comentado antes, tanto los repartos como las características técnicas de estas películas y sobre todo las consecuencias que se derivan con respecto al mundo farmacéutico en cada una de ellas están incluidas en la comunicación completa. Y bien, para terminar, ¿cuáles son las conclusiones que los autores hemos deducido de este estudio? Pues en primer lugar consideramos que la importancia de las películas con temas sanitarios, aparte de mostrar las historias particulares que se cuenten en ellas, es que contribuyen a dar a conocer este mundo ante la sociedad, un mundo que para algunas personas puede ser bastante desconocido. Entre las películas de temática sanitaria hemos encontrado muchísimas más relacionadas con la medicina, sobre todo relacionadas con médicos, con enfermeros y muchas sobre hospitales, que con la farmacia, farmacéutico, industria farmacéutica, etc. En las que están muy relacionadas con la farmacia, los papeles que representan a farmacéuticos, salvo excepciones, no suelen ser agradables y los farmacéuticos no suelen aparecer como héroes, sino que muchas veces quedan representados como quienes verdaderamente son, personas normales, algunas con sus virtudes y con sus defectos. Y en dos películas cuyo tema central son las guardias, pues se alternan tanto las situaciones normales y reales, como puede ser en el caso de la película Farmacia de Guardia, que ya hemos comentado, como otras más anómalas o extrañas, perdón, como la Farmacien de Guard. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias.